Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? ¿Cuántos están contentos? Denle un aplauso al Rey en esta tarde. Amén. Damos gracias a Dios en esta tarde por estar reunidos en este lugar, en esta iglesia que es hermosa, y este ministerio que van a avanzar en la ciudad. Solamente en esta tarde lo que voy a hacer es darle un empujón más fuerte para hacer cosas mayores. Así que prepárese, porque en esta tarde usted va a ser desafiado para cosas mayores, porque usted no nació para hacer cosas pequeñas. Usted nació porque hay un Dios grande. Y si Dios es grande, usted es gente grande. Así que desea un aplauso a usted mismo en esta tarde. Amén. Vamos a orar por un momento. Cierre sus ojos y dígale al Espíritu Santo que tome el control de su vida en este momento, para que la palabra pueda penetrar a lo más profundo de su ser, porque ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres en el nombre de Jesús. Porque en este día no es cualquier día, fue preparado desde la fundación del mundo para que tú estuvieras en este lugar, y por eso este día es especial. No hay otro día. Este día es especial, y los días que vienen serán mejores. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Des un aplauso al Señor en esta tarde. Y pueden sentarse. Gloria a Dios. Mi nombre es Lermí Castillo. Vengo de la nación Venezuela. Y estamos allá representados un ministerio. Jesucristo es mi prosperidad. Y por eso en este día doy gracias a Dios, porque el ministerio, Jesús es el camino. Estoy aquí en este lugar para bendecirlos. Le da saludo a mi familia, la iglesia y los líderes y ministros que están bajo mi cobertura. Amén. Yo quiero predicar en esta tarde por inspiración. No sé si usted ha predicado por inspiración, pero estando sentado en esos asientos, Dios trajo algo a mi corazón. Yo tenía algo preparado en mi agenda, pero Dios puso algo especial en mi corazón para transmitírselo a ustedes. Y el tema de esta tarde se llama Generación de Reino. Diga, generación de reino. Yo quiero que abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Vamos a leer algunos versículos salteados y después explicamos. Samuel capítulo 17, versículo 1 y 2. Los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Sococ, que es en Judá, y acamparon entre Sococ y Azeca en Efes Damín. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Lac y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla?
Why do you come out and line up for battle? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Am I not a Philistine and you are not the servants of Saul? Escoge de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Choose a man and have him come down to me. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, if he is able to fight and kill me, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él, we will become your subjects, but if I overcome him y lo venciere, and kill him, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. You will become our subjects and serve us. Y oyendo Saúl y toda Israel estas palabras del filisteo, on hearing the Philistines' words, Saul and all the Israelites se turbaron y tuvieron gran miedo. were dismayed and terrified. Versículo 16 del mismo capítulo. Verse 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Every morning and evening the Philistine came forward. Y así lo hizo durante 40 días. And took his stand for 40 days. Versículo 23. Verse 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, as he was talking with them, Goliath, the Philistine champion from Gath, stepped out from his lines and shouted, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, the champion from Gath, salía entre las filas de los filisteos y hablaba las mismas palabras, stepped out from his lines and shouted his usual defiance. y las oyó David. And David heard it. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Whenever the Israelites saw the man, they all fled from him in great fear. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Now the Israelites had been saying, do you see how this man keeps coming out? Él se adelanta a provocar a Israel. He comes out to defy Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con gran riqueza. The king will give great wealth to the man who kills him. Y le dará a su hija. He will also give him his daughter. Y lo eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. And will exempt his family from taxes in Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, David asked the men standing near him, ¿qué harán al hombre que venciere what will be done for the man who kills this Philistine a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? and removes this disgrace from Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso Who is this uncircumcised Philistine para que provoque al escuadrón del Dios that viviente? he should defy the armies of the living God? Amén. Amen. Ustedes pueden leer en su casa todo el capítulo 17. At home you could read this whole chapter. Yo le voy a 17, relatar and I'm just going to tell you de una manera in profética a prophetic way esta historia de David. the story of David. David David es un muchacho joven, is a young man. aproximadamente de 15 años, dice la historia. The story says he's around 15 years old. Era un pastor de ovejas. He was a pastor for sheep, Estaba pastoreando ovejas, pero las cuidaba muy bien. and he was a really good pastor. He took care of them very well. Cuando venía el oso, el león, And when the bear or the lion would come, él tenía la unción de Dios he had the anointing of God. y no permitía que ningún oso y ningún león lo destruyera las And ovejas, he didn't allow any lion or bear to destroy his sheep porque tenía la fuerza de Dios because he had the strength of God para destruir el oso y el to león. destroy the lion and the bear. David estaba siendo ejercitado David was being exercised en un lugar in a place donde su padre where his parents no quería que nadie lo viera, didn't want anyone to see him, porque para su padre because for his parents era una vergüenza para él, he was ashamed for them. era un escándalo, He was a scandal porque era un hijo because he was no a son concebido dentro del that matrimonio. was not conceived in the marriage. Por eso estaba por allá escondido en el That's why campo. he was out in the fields hidden. Pero en esa época But at that time, había un rey there was a king. llamado Saúl His name was Saul. y se presentó una guerra, And he came before a war, una guerra decisiva. a decisive war. ¿Cuánto se le ha presentado una guerra How many decisiva? of you have been in a decisive war? Muchas personas hablan de guerra Many espiritual, people talk about spiritual war. pero el que está en una guerra But those who are in a war
La guerra tiene que ser determinada. The war must be determined. Hay guerras que tienen tiempo, There are wars that have time, horas hours, y minutos and minutes que deben ser decisivas. that are decisive. Y Dios te va a desafiar And hoy, God's gonna challenge you today, porque mucha gente vive en guerra because espiritual, many people live in spiritual warfare, pero no tienen el tiempo definido de la guerra. but they don't have that time to Y la fight. guerra tiene tiempo y hora War has time y día. and hour and Y day. vas a tener que And you're definir, gonna have to define, porque todo el que entra en una guerra because whoever enters a war tiene que traer el botín needs to bring back y all mostrarlo the treasure and show en it público. in public. Porque hay mucha gente que Because tiene there años y años are en many guerra people who spend years in war y no se eleva el botín. and we don't see any results. Entonces algo está So pasando. something is happening. Hello. Hello. Yo creo en la guerra I espiritual. believe in spiritual warfare. Yo oro. I pray. Yo intercedo. I intercede. Pero el que me habla de guerra, But those who speak to me about war, la guerra la determinas tú. war is determined No by la you. puede determinar el It diablo. can't be determined by the El devil. tiempo lo determinas tú. Time is determined La hora, by you. la Hours, libertad de tu familia, the freedom of la your libertad family, de una the nación. freedom of a El nation. tiempo lo determinas The time tú. is determined by you. No lo determina más It's not nadie. determined by anyone else. Mientras la enseñanza va avanzando, While the teaching is going tú vas forward, a estar determinado. you have to become Porque si determined. tú estás en una guerra, Because if you are in a war, entonces Dios te va a determinar then God hoy. is going to determine you O today. sales con el Either botín, you leave with the o treasure, puedes salir herido, or you're going to come out o puedes wounded, salir muerto. or you're going to come Pero out dead. tienes que determinar But you en need to este día. determine today, Es un día decisivo. today is a decisive day. Saúl Saul era un rey. was a king, Y la Biblia dice and the Bible que un says rey that a king tiene la sabiduría de 10,000 has the personas. wisdom of 10,000 people. No era cualquier It persona wasn't just any person que estaba enfrente that was before de una a nación nation y de un ejército. and an army. Saúl no era un loco, Saul wasn't a crazy person, pero hubo un desafío but there was a que challenge estaba delante de él. that came before him. Goliat. Goliath. Mucha gente no habla de Many Goliat. people speak to us about Goliath. Nada más ven un They gigante only see a giant o ven una figura de un hombre or a fuerte. figure of a strong man. Pero Goliat no era un But loco. Goliath wasn't a crazy man. Goliat era un guerrillero Goliath was a warrior. que había salido de su He had ciudad left his city porque nadie lo quería. because no one Era wanted tan him. malo He was so que lo bad sacaron fuera. that they Era took un him out. exiliado. He was exiled. Así como Satanás Just like Satan, cuando Dios lo lanzó a la when God tierra. threw him to the earth, Quiere decir que Goliat which means that Goliath tenía los atributos de Satanás had the attributes of Era un Satan. exiliado. He was exiled y andaba buscando and he was looking territorios and searching para for conquistar. territory to conquer. Satanás no juega. Satan doesn't Satanás play. quiere poseer Satan territorios. wants to possess territory. Y el And the gigante giant, Goliat Goliath, quería era gobernar. wanted to govern. Quería era poseer He territorio. wanted to possess Él venía territory. determinado. He was determined. Él no venía a jugar al He didn't come to evangélico. play gospel. Él no venía a jugar sí o didn't no. come to play- Él venía determinado. He came determined. Y él le dijo And he said al propio to the- rey, to le the dijo, king himself, yo no necesito de esta mucha said, gente. I don't need all these people. El diablo no The juega. devil doesn't come to play. El diablo te quiere desafiar The cada devil día. wants to challenge you every day. Él no juega al evangélico He doesn't con la play Biblia bajo el brazo y o el aleluyita. To the Christian person carrying the Bible under his arm saying hallelujah. Él te desafía y va a desafiar tu fe en esta challenges mañana. you, and he's gonna Él va a challenge desafiar your lo que faith tú this morning. crees. He's gonna Él va a challenge desafiar lo what que you tú believe. piensas. He's gonna Lo que challenge se what te you predica think. en esta What's being congregación. preached in this Él va a desafiarlo. congregation, he Cuando tú challenges hablas it. prosperidad, When you talk es about cuando más te va a prosperity, desafiar. that's when he's gonna Cuando challenge you tú the hablas most. When sanidad, you talk es about cuando healing, más te va a that's when he's gonna desafiar. challenge you the Cuando most. tú hablas lo que tú hablas y lo que Whatever tú crees you speak va a and ser what you desafiado. believe will be challenged. Hello. Hello. Y ahí estaba un rey con sabiduría de 10,000 And there was personas. a king with the wisdom of 10,000 people. Hay gente que dice, yo quiero sabiduría. There's people who say, I want wisdom. Y a veces no saben lo que And piden. sometimes they don't know what they're Porque asking cuando for. tú pides Because sabiduría, when you ask for wisdom, tienes que pedir los you need problemas. to ask for problems. Porque la sabiduría es para Because resolver wisdom problemas. is to resolve problems. Y si tú quieres sabiduría, And if you want wisdom, tienes que saber you need to que know los problemas vienen para that que tú los problems resuelvas. are going to come so you can resolve them. Dele un aplauso al Señor. Let's give the Lord an applause.
Eso fue lo que pidió Salomón. Te pido sabiduría porque él no tenía la capacidad de gobernar. Y cuando las personas no saben utilizar la sabiduría, entonces de nada sirve porque no le funciona. Saúl tenía sabiduría, pero no funcionaba para nada. La pregunta en esta tarde es que tú tienes problemas en tu casa. Tienes circunstancias que tienes que determinarla hoy, pero no sabes cómo hacer. Viniste hoy a la iglesia y vienes buscando una respuesta de Dios. Vienes buscando algo de Dios, pero Dios te va a determinar en esta tarde, porque la decisión es hoy, no es mañana, no es pasado. La decisión es hoy a salir de las circunstancias de tu familia, de tu hijo, de las drogas, de cualquier circunstancia adversa que estés pasando. No es pasado, no es mañana, no es después, es hoy. Y ahí estaba Saúl con un escuadrón. ¿Usted sabe cuánto tiempo dura preparar un escuadrón? No eran soldados comunes. Eran gente que se le dedicó tiempo para que supieran manejar la espada, el escudo. Se entrenaron físicamente. Hay mucha gente que viene a la iglesia todos los días a la iglesia y oran, leen la Biblia y se ejercitan. Pero cuando se hace un desafío se quedan estáticos. No hacen nada. Son gente que nada más vienen a ocupar un espacio en el reino. Y en el reino no se puede ocupar espacio. En el reino hay que avanzar, hay que poseer. Y se le paró Goliat. Y les dijo: si ustedes me vencen a mí, necesito un solo hombre. Goliat representa todos el sistema del mundo, los falsos valores en la familia, la pobreza, la enfermedad, todas las circunstancias adversas, la mafia, la droga. Porque Satanás quiere dominar territorios. Eso es lo que quería hacer Goliat. Dominar tierra y gente. Porque le dijo: si tú me vences a mí, yo te voy a servir. Lo que el diablo nos está desafiando cada día en el mundo es que tú tienes que enfrentar el problema con la cabeza en alto y no correr al problema. Tú tienes que tomar decisión, porque el diablo se levanta en la mañana y te desafía, se levanta al mediodía y te desafía, se levanta en la tarde y te desafía, porque él está desafiando tu fe, él está desafiando a quien tú crees, él está desafiando lo que tú amasías como hacías, él está desafiando tu espíritu. Y Saúl, un hombre preparado, sabio, pero no tenía respuesta a la nación. La iglesia de este tiempo es una iglesia que tiene una respuesta a la nación. Es una iglesia que tiene una respuesta a la comunidad. Es una iglesia que cada miembro de la iglesia, en sus lugares de trabajo, en la universidad, en la escuela, en los lugares de ama de casa, ellos poseen los territorios. Ellos no pueden detenerse. Ellos no pueden callarse. Es una iglesia que se mueve para conquistar nuevos territorios que Satanás ha tenido poseídos durante años, días y horas. Es determinante tomar los territorios, porque en este día Dios va a abrir puertas como se le abrió a los apóstoles. Cuando la unción vino, dice que Él ungió su vida con de nuevo.
Era una estrepitez para entrar en lugares donde nunca habían entrado. Y esta iglesia, Dios va a abrir puertas donde nunca jamás han entrado, porque Dios va a dar un empujón y será Dios, no será el hombre ni las palancas humanas, será Dios que los va a empujar a entrar en lugares donde nunca han entrado. Dale un aplauso al Señor. Let's give him a round of applause. Y ahí estaba Saúl. And there was Saul. Hay una iglesia. There was a church. Y yo no quiero ofender a nadie. And I don't want to offend anyone. Que ha estado estática. That was a little que no ha tenido respuesta. Stagnant. It didn't have an answer. A la sociedad. For society. Al mundo. For the world. Es una iglesia nada más. It was a church. Pura preparación. That was just only getting prepared. Puro leer la Biblia. They read the Bible. Puro orar. They can pray. Puro pulir la espada. And they can limpiar el escudo. The sword and clean the shield. Pero cuando se levantan los grandes baluartes, los falsos valores, en contra de lo que nosotros creemos, solamente las iglesias que tienen una generación de reino, una generación de conquista, prevalecerán en este tiempo, porque serán cerradas muchas iglesias y serán cerrados muchos lugares, porque la iglesia que Dios levanta es una iglesia de conquista, una iglesia que no se detiene, una iglesia que tiene una respuesta a este mundo. Yo voy a decir algo con mucha responsabilidad. Saúl gobernó sin Dios. Saúl gobernó 40 años sin Dios. 40 years without God. Cuando no nos movemos con Dios, when we don't move with God, podemos ser iglesia, we can be a church, y Dios no estará ahí. And God will not be there. Porque Dios, God, debemos movernos he wants to en move el preciso momento, en el kairos, en el tiempo preciso para Dios. Y este tiempo, el tiempo más grande de la historia de la iglesia, es recoger la cosecha y poseer los territorios para Dios. Usted está en el mejor tiempo de toda la historia de la iglesia. Y se levantó Goliat. Necesito un hombre, no necesito miles. I need a man. Dios entrega ciudades. God will give cities entrega away. Naciones. He will give away nations. No a mucha gente, not too many people, sino a gente but to people atrevida y valiente. Who are daring and challenged. Porque la palabra valiente because the word en el griego significa chair. In Greek means significa chair. Alguien atrevido que no le tiene miedo a nada. Someone who is daring and not scared of anything. Y esas son las personas que alcanzan and that's the people who can reach las cosas grandes, great things. Que nada los detiene. Nothing can stop them. Ahí está un ejército, and you see an army there, un escuadrón, a whole army, que se llama el escuadrón del Dios viviente. Imagínense el nombre que tenían. The army of the living God. Pero cuando el gigante se levantaba, but when the giant stood up, no podemos entrar en las universidades, we can't come into the university, no podemos con la droga, we can't with the drugs, no podemos porque hay muchos malos, we can't because there's so much no tenemos una respuesta al gobierno, we have no answer for the no podemos. Saúl no tenía respuesta a nada, have an answer for nothing. Y su escuadrón tampoco. And neither did his army. Estaban estáticos. They were stagnant. No hacían nada para que el reino avanzara. They couldn't do anything for the kingdom to advance. Pero había un joven But there was a young man, que estaba escondido. And he was hidden. Estaba escondido. He was hidden. Pero Dios lo estaba preparando. But God was getting him ready. Y el profeta Samuel And the prophet Samuel vio a este niño. Saw this young boy. Pero tenía un ejercicio But he had this certain exercise. Que conocía la presencia and de he Dios. Knew the presence of God. Pero en el momento de la guerra war, que se presentó esa circunstancia difícil para Israel, necesitaban un hombre. Y el padre lo mandó a David a llevar comida a la guerra.
Cuando llegó David con la comida a la guerra a sus hermanos, when David took the food to dice que his David brothers, escuchó las palabras del it says gigante. that David heard these words from this giant. ¿Cuántos de aquí no escuchan la crisis que hay en mundial? How many of you don't hear about that ¿Cuántos de aquí no escuchan la crisis que hay en los or hogares? the crisis that's happening at different Esos son homes? grandes Those gigantes. are great giants. Todos esos gigantes They're que all se levantan cada día. giants that are en esta raising sociedad. up every day in this society. Pero Saúl But Saul y su escuadrón and his army que representaban una nación that represented the nation, no tenían respuesta a they eso. didn't have an answer for that. Pero llegó David, But David got there. escuchó las mismas palabras. He heard the same words. Todos podemos escuchar las mismas We can palabras all hear the same words de lo que está pasando en la of nación, what's happening in the nation de que lo que está pasando en todo el and mundo, what's happening around the world. pero no ver las cosas desde el mismo punto objetivo. We won't see it from the same point of view. Y cuando David escuchó And when David heard, lo tremendo que era un niño, the greatest thing is that he was just a child. él tenía palabras diferentes que ellos nunca habían escuchado. He had words that no one else had ever heard. Porque la gente que habla Because diferente, people who speak differently, cuando habla cosas when diferentes, they speak different things, los demás lo van a querer mandar a callar. everyone wants to shut them up. Cuando la gente no tiene el espíritu del reino When people don't have the kingdom y spirit, alguien quiere conquistar and cosas someone grandes, wants to conquer great y empiezan things, a decir todos los and they peros y begin los to say contras. but and they are against. Y los hermanos de David que estaban ahí, So David's brothers who were there, él hizo una pregunta he asked them a question. y dijo, ¿quién es este And incircunciso he says, who is this uncircumcised man que ha desafiado who is defying al escuadrón del Dios viviente? the army of the living Lo God? primero que hizo David fue The una first palabra de thing estímulo that al David escuadrón, did was to stimulate porque ni the siquiera army, ellos mismos se because not valorizaban. even themselves had found value in themselves. Y lo segundo fue que dijo, And the second thing that he said, ¿qué le darán al hombre? what should they give this man? Diga, voy a la guerra. Tell people, I'm going to war. Si usted va en la If guerra you're going to war con el enemigo, against the enemy, hay recompensa. there is a reward. Yo no creo en la guerra I don't espiritual sin believe in recompensa. spiritual warfare Usted without tiene que reward. traer el botín, You must bring back porque the usted está treasure, siendo desafiado en because esta you are tarde. being challenged this afternoon. ¿Qué le darán a este hombre? What are they going to give this Y, le man? dijo, y David dijo, y la gente dijo, People told him, dejará de ser pobre. he'll stop being poor. Hay gente que ha decidido There's people who have y decided confianza en la palabra de trusting in prosperidad the word of prosperity, y no han salido de la pobreza. and they haven't left poverty. Han hecho miles de negocios y todavía no han Started so avanzado. many businesses, but they haven't advanced. Porque tus finanzas tienen que ser desafiadas. Because Tu your vida tiene que finances ser need to be desafiada. defied. Your life must be defied. Hello. Hello. Y las cosas grandes que tiene esta iglesia, the los great proyectos things, grandes, the great están projects siendo that desafiadas has, por they're tu being finanza. challenged by Y si your tú no finances. inviertes para el And if you avance del don't reino invest y para las for cosas the grandes que tiene este movement of the ministerio, kingdom and the tus great finanzas things no van a of this crecer. church, Porque el then your reino avanza finances con won't tu grow, vida, con because tu finanza kingdom para hacer advances cosas with your grandes. own finances to do great things. Que como que no le gustó eso. Some people didn't like that. Porque Because cuando la gente habla de when reino, people speak about kingdom, yo le voy a dar un simple ejemplo de reino. I'm just going to give you a small example. Cuando el rey se llama Jesús, When the king's name is Jesus, y Jesús llegó diga, gobierna mi stay vida. with me, govern my life. Y cuando un rey And gobierna, when a king governs, todo lo que usted tiene es del everything that rey, you have no es belongs to suyo. the king, is not yours. No, no le gusta. Some people don't like that. Y como el rey dice, And just like the king says, y lo que necesita el rey, what the king needs, tiene que ponerlo a sus pies You para need que to el put it reino so avance. the kingdom can move forward. Diezmo y ofrenda es poquito, and offering is porque too little. cuando una persona conoce el Because reino when a no person piensa en diezmo y ofrenda, thinks about the porque king, es they muy don't think about bajo, tithe and porque offering, cuando that's alguien too tiene el low. reino, Because when da la someone has the vida, kingdom, da they give their todo life, por they lo give que Dios va a everything. establecer en So un what lugar. God is going to establish in a place. Si tú todavía no puedes diezmar ni ofrendar, If you ni still siquiera has can't even llegado a give ser, tithes and offerings no sé qué serás, and I don't even know what you're going to end up being. pero es la vida que But tenemos it's que dar por el life reino. that we must give for the king. Y David dijo, And David said, ¿qué le darán? what will he receive?
Le hablo a los de guerra espiritual en este día. Entrarás en una guerra, pero tienes que salir con el botín. Tú tienes que determinar el día y la hora de la guerra. Tú no puedes seguir año tras año con la misma batalla. Tú no puedes seguir año tras año con el mismo problema. Tú no puedes seguir año tras año con la misma enfermedad. Hoy determina el final de la guerra. Y este hombre tenía 40 días fastidiando a Saúl y al ejército. 40 días. ¿Usted sabe que es el diablo montado unos 40 días hablándole tonterías? ¿A usted no le fastidia que el diablo lo desafíe todos los días? Estos estaban así, sí. Yo quiero prosperar, pero no hacían nada. Sí, yo quiero ser sano, pero todavía te metes todas las drogas y todavía crees en las medicinas y estás atado al médico. Mientras no te desates del médico, de la autoridad del médico, no puedes ser sano por la llaga de Cristo. Tienes que desatar tu vida del médico. Quita la autoridad del médico para que entre la redención de Cristo. Yo no te digo si tú no tienes fe que te dejes tomar la pastilla. Porque si te mueres va a decir que soy yo, el pastor te mandó. Porque la fe es como un músculo. Tú no puedes, si nunca has tenido fe, no puedes, si tú nunca Dios te ha provisto $100, mucho menos 1,000, mucho menos 10,000, la fe se ejercita. Y hay gente que está atado a los médicos. No estoy en contra de los médicos. Pero el que quiere ser libre de una enfermedad tiene que quitar la autoridad del médico y depender de que la cruz de Jesús y que las llagas de Cristo plenamente está sano. Porque si no seguirás con la lucha todo el tiempo, con el dolor todo el tiempo, y entonces nunca tendrás la victoria de la guerra. Serás con la Biblia, vendrás a la iglesia y otros se sanan. Y estás como el ejército de Saúl. Ahí estático, con sabiduría, pero no haces nada. Hello. Y David. Dígale que está solo llegó mi hora y llegó mi momento. Nadie me tomaba en cuenta. No importa. Pero llegó mi hora. Porque la promoción no viene de los hombres. Desde el vientre de mi madre, Dios me hizo. Y le dijo a Jeremías, te di profeta por las naciones y te santifiqué. Llegó tu hora y tu momento y tu día. Y cuando David dijo, ¿qué le darán? Dígale que está a su lado, no hay judío tonto. Diga, y cristiano tampoco. Sí, porque hay unos cristianos que se dejan humillar por el enemigo. Si el enemigo me mete el dedo en la boca, yo le arranco el dedo. Usted no puede dejar que el enemigo juegue con usted. Y David dijo, bueno, ¿qué le van a dar? Si usted está en guerra, hoy determina el botín. Si usted entró en guerra, usted sabe lo que va a traer de la guerra. Y David dijo, ¿qué le darán? Le darán la mejor mujer. Dejará un pastor con ropas inmundas y entrará en el palacio del rey. Hay una transición. Tendrá una transición de gobierno. Una transición de gobierno. Y nunca más pagará impuestos. Dijo, ¡qué bueno! Hay gente que entra a la guerra y no sabe por qué entra. A veces hay gente que entra a la guerra y puro recibir golpe, golpe, golpe. En la guerra se entra para poseer lo que el diablo ha tenido retenido durante años, días y horas. Los territorios, tu familia. Entramos en la casa del hombre fuerte para poseer con violencia en el nombre de Jesús. Usted no puede
llorarle al diablo cuando tiene un problema. El diablo es espíritu. Él no siente. Igualmente Dios. Dios es espíritu. Dios no siente. Lo que mueve a Dios es la fe tuya en la palabra. Dios no lo mueve lloro ni quebranto. La Biblia dice que no hallando por quien jurar, juró por su palabra. La cobertura de Dios es su palabra. Y cuando tú tienes la palabra en el Espíritu, entonces tú te mueves porque Dios está contigo y poseerás los territorios y poseerás cosas grandes porque te mueves en el kairos de la palabra profética. Te dije que te iba a dar un empujón esta tarde. Saúl no tuvo respuesta. Yo he observado algunos ministerios de la ciudad de Nueva York. Yo no vengo a Nueva York porque yo vengo por algo. Yo desde hace mucho tiempo, Dios me ha puesto lugares y sitios por los cuales yo oro. Pero cada hombre o cada mujer que Dios levanta en una ciudad, lo levanta con objetivos, metas y propósitos específicos. Y yo veo que en este Brooklyn, Dios ha puesto una gracia en ustedes. Ustedes no tienen que competir con nadie. Diga, nosotros no competimos. Nosotros cumplimos un objetivo y una meta y un propósito. Y lo que Dios va a hacer con este pueblo, no lo va a hacer con más nadie en Brooklyn. Cada hombre y cada mujer de Dios tiene un proyecto divino. Y yo puedo ver, Masea, Espíritu Santo, que esta iglesia tiene grandes proyectos. Tiene grandes proyectos. Pastor y pastora, quiero decirte algo de parte de Dios. La visión que ustedes tienen es muy grande, pero el pueblo no entiende la visión. El pueblo tiene que entrar a la visión, porque por eso hay incomodidades en los pastores. Porque a veces se sienten solos. Claro, Dios está con ellos y la unción está con ellos. Pero David, cuando poseyó el reino, eran 400 hombres que estaban en la cueva de Adulam. Él lloró con ellos. Él los sacó de las deudas, los sacó de los problemas, los sacó de los espíritus afligidos y los hizo hombres conquistadores. Pero 30 nada más fue los que entraron en el reino con violencia para poseer el reino. Pastores, les digo algo en esta hora. Dios va a levantar hombres ahora, hoy, que van a ser desafiados para levantar sus brazos, para dar las finanzas que necesitan, para las cosas grandes que Dios ha dado. Son 30 hombres que tenía David, que poseyeron el reino, y había 3 que eran inigualables, 3 que nadie los podía igualar. Nada. Pastor, te digo que te he visto con mucha fuerza. Pero Dios en este día te va a tomar con de nuevo. Y la puerta que estabas esperando no será esa. Será una mejor que tú no conoces. Porque te va a introducir donde nunca nadie te ha introducido. Las puertas que el diablo cerró, no importa, olvídate, te dice el Señor. Porque las puertas que yo abro, nadie las cierra. Y las que yo abro, nadie las ama. Cerca Tarabasaya. Adora a Dios. Praise the Lord. Y ahí estaba David. And there was David. Diga, yo soy ese David. Say with me, I'm that David. Estoy siendo desafiado. I'm being challenged. Yo hace 4 meses. About 4 months ago. El 30 de marzo. March 30th. Sufrí una ACV.
un accidente cardiovascular en el cerebro hace 4 meses. Se derramó sangre aquí porque se me subió la presión a 220. Estaba predicando. Se me durmió este brazo. Se me durmió esta pierna. Y se me quería torcer el rostro. Pero desde que comenzó el proceso, sabía que era un milagro. Yo no sabía qué estaba pasando. Y empecé el proceso con los médicos. Yo no sabía, porque yo nunca había pasado por eso. Pero mi esposa, que leían los exámenes médicos, ellos sí sabían la magnitud del problema, pero no me querían decir. Y los médicos decían, no veas televisión, no agarres el celular, no, cero problema. Yo decía, ¿por qué tantas cosas, tantas restricciones? Era que el problema era grave, pero había una determinación. Cuando yo llegué al médico, al neurocirujano, él me dijo, tú sabes que aquí en los hospitales no hay nada, no hay medicina. Y a alguien que le da un problema de esa magnitud, ese problema puede repetir en 24 horas y fulminarlo, matarlo. Y lo único que me pusieron fue una inyección para bajar la tensión, porque el primer día ni siquiera tenían para hacerme la tomografía ni la resonancia magnética. Y el médico me dice, te tienes que retirar, tú eres cristiano, me dice. Tienes que retirarte porque ahora sí tienes que creer en Dios, porque no hay medicina. Si usted pasara por algo parecido, ¿qué haría usted? Hay momentos que son decisivos. Ni para atrás, sino puro para adelante. Porque si usted está en un precipicio aquí atrás, usted no puede echar para atrás. Y su vida es de determinación. Y si usted quiere seguir pobre, siga siendo pobre. Si usted quiere seguir siendo enfermo, siga siendo enfermo. Pero Jesús lo está desafiando hoy. El diablo lo está desafiando hoy. Su fe está siendo desafiada. Hay momentos que no hay prórroga. Hay momentos que ya Dios está cansado de escucharte llorar. Dios está cansado de que le digas las mismas palabras. Dios necesita gente atrevida. Dios necesita gente valiente. Dios se cansa de los quejones. En Egipto tentaron 10 veces a Dios. Cuando querían carne, Dios le daba carne. Después se quejaban, le daba otra cosa. El ser humano es insaciable. Pero cuando Dios le dio, llegó la hora de conquistar la tierra. Dijeron, no podemos. Nosotros somos como langostas. Así hay gente que cuando llega la hora tienen pensamiento de langosta. Son como una langosta. Le creen más al diablo que la palabra profética. Y Dios le dijo al pueblo, Josué y Caleb, nosotros entraremos, nos comeremos como pan. El amparo de Dios se ha quitado sobre ellos. Esta tierra nos pertenece. No había otro día. Dios se cansa. Gente que está en el desierto año tras año dando vueltas con el mismo problema. A esa persona nadie la quiere escuchar. La gente no quiere escuchar eso. La gente quiere escuchar gente que venzan los gigantes. La gente quiere escuchar gente que haga grandes cosas para Dios. La gente está cansada de escuchar problemas. Diga, yo no soy ese. Y Saúl y el escuadrón, lo único que escuchaban era puro problema y tenían temor. Porque el temor es el enemigo de la fe. Porque el temor te paraliza. Así es el enemigo.
lo que hace es intimidar tu vida He intimidates your life para que tú te quedes estático. so that you can become stagnant. Vienes a la iglesia, You come to church, cantas coritos, you sing little traes la songs, Biblia, you read the Bible, vuelves a tu casa, you go back to home, llevas una vida and you rutinaria. have a routine Eres un life, evangélico nada más, and you are just a Christian. de puro, te voy a decir, de I'm puro, gonna say it. You're just, no quiero decir la no, I don't want palabra, to say it. pero el verdadero But a cristiano true Christian no es estático. is not stagnant. Siempre está creando They're ideas, always having siempre new está ideas. They're produciendo, always producing siempre está something. They're avanzando. always advancing. Y ahí estaba David. And there was David. Diga, llegó la hora. Say with me, the time has come. Dígale al que está a su lado, Tell the person next to hoy you, mismo today, tienes que you determinar need to determine la solución the solution de esa of circunstancia those que te circumstances está asediando. that you're going through. Gloria a Dios. Y David dijo, bueno, And David said, well, el rey lo miró the king looked at him, y lo vio muy and chiquito, he sin saw him too experiencia. small with no experience. La gente que hace cosas grandes People who do great things, no necesitan mucha they don't experiencia. need a lot of experience. Necesitan ser atrevidos y They need creerle to a be Dios. daring and believe God. Porque hay gente que piensa Because there's que people el who dinero es believe grande. El that dinero no es money grande. is great. Money is not great. La fe es más grande The que el dinero. Faith is greater than money. Porque el que tiene fe Because those who have faith lo tiene todo. have everything. Porque el Because universo the universe fue creado was por la created palabra by de the Dios. word of God. Y la gente de And fe people of faith crea las but cosas en el create mundo things in the espiritual spiritual y los world, traen a la and then they existencia, al bring it mundo to existence natural. into the natural world. Y el rey miró a David. And the king looked at David, Lo miró poca cosa. and he saw him like a small thing. Y el rey dijo, bueno, voy a aceptar. And the king said, well, I'll accept it. Pero tenía dudas el rey. But he had doubts, the king. Imagínese un rey Imagine a king con sabiduría de 10,000 with personas. wisdom of 10,000 people. Que él no podía ir a la guerra. He couldn't go to war. Saúl medía, He measured, dice la historia, 1 the metro story says that 95 he measured 1 centímetros. meter, 85 centimeters. Y el gigante Goliat And the giant Goliath, medía 6 codos, he measured que cada 6. codo son 45 centímetros. Every 6 of this is 46 centimeters. Medía 2 metros, And he measured 2 70 meters, centímetros. 60 centimeters. 1 metro más de alto. 1 meter more. Y David era chiquitico. And David was very small. Y el rey hablándole a David. And the king was talking to David. Bueno, hijo, Well, son, me imagino al rey. I can imagine the king. Tú serás el bocado de león, The lion's gonna eat you el today. aperitivo. You're the appetizer. Me imagino al rey I pensando can eso. imagine the king thinking that. Y el rey se quitó So the king took off su vestidura de guerra His armor y se la puso a David. and put it on David. Y David no le quedaba. And it didn't fit him. Le dio su espada. He gave him his sword. Era muy pesada. It was too heavy. Se iba al piso con la espada. He would go to the floor. He would fall down. Le hablo por el Espíritu en esta tarde. And I'm speaking to you in the spirit Las this experiencias afternoon. de otros The experiences of no others, sirven para este they're ministerio. no good for this Porque ministry. la unción y la Because the visión de este anointing and the ministerio vision of es this única. ministry is Y unique. con cada hombre, And with every Dios man, tiene estrategias God has a y tiene strategy. proyectos He has divinos. divine Ustedes no projects. pueden copiar You visión de cannot copy otros. visions from Es la anyone visión que else. Dios And le dio al it's the hombre de vision Dios that God para has given hacer to la the man voluntad of en God esta to do the tierra. will of God on Y this David earth. dijo, no me queda And he said, bueno. "This doesn't fit me. Esto no It funciona. doesn't work for me." Y a veces pasamos copiando So tantas we cosas de copy otra so many gente things from many que no te people, van a and they're funcionar not gonna work for you. porque no son Because tuyas. they're not yours. Usted sabe que un día Dios me You dijo, know that one day God told me, Lermi, learn me. tú no sabes orar. You don't know how to pray. Ay, Dios. Y yo había leído los libros de guerra And I have read espiritual, all the books about spiritual de warfare. Cindy Jacobs, Cindy de todos esos Jacobs, grandes hombres de all those Dios. great No es que men lo voy and women a of God. menospreciar. I'm not De gonna, guerra I'll espiritual, appreciate them. The de toda esa spiritual gente que warfare habla de guerra books. All espiritual, these people who speak intercesión about y spiritual había warfare and intercession. recibido seminarios de And I oración. received, seminary prayers. Y Dios me dice, tú no sabes orar, Dios And mío. God told me, you don't know how to ¿Será pray. que And I Dios said, está "My God, loco? is God crazy? Tanto que he leído, I've read so much." tanto que...
Y me dijo, Lermy, ¿quieres de verdad aprender a orar? Y me dijo algo. Desde hoy tú vas a aprender un secreto. Y nunca más vas a tener necesidad. Bueno, Señor. Dime, Señor. Yo dije, Señor, ¿será que perdí mi tiempo? Y me dijo, Señor, así. ¿Tú quieres que todo cambie en tu vida? Deja de orar por las cosas tuyas y ora por las cosas del reino. Y yo me ocuparé de las tuyas. Nunca más me pidas nada. Solamente ora por lo que Dios, ora por el proyecto del reino, por todas las cosas de mi reino. Y desde ese día dejé de orar por las cosas mías. Porque la Biblia dice que cuando Job hubo orado por sus amigos, la aflicción se fue de su casa. Y hay gente que todos los días le repite la misma cosa a Dios. Tú no puedes repetirle todos los días la necesidad a Dios. Cuando tú te levantas, ya Dios sabe que necesitas. Cuando tú te acuestas, ya Dios también lo sabe. Dios lo que quiere es que le adore. Cuando una persona le adora, no necesita hablarle a Dios que necesita. Porque la adoración es una estrategia de guerra, es una estrategia de victoria. Judá iba a la guerra sin armas, sin nada. Iba cantando y adorando. Porque el que adora a Dios, las puertas se abren. Yo le dije que le iba a predicar con inspiración. Diga, necesito el botín. Dígale al que está a su lado, necesito el botín. Y hoy va a poner hora y fecha. Porque si va a entrar en guerra hoy, si usted oraba 2 horas y no pasa nada, ore 4. Si ora 4 y no pasa nada, ore 6. Si ora 6 y no pasa nada, métase un día de ayuno. Pero usted no sale de la guerra sin el botín y sin la respuesta. En el nombre de Jesús. Y le dijo, bueno, aquí voy. Y le dijo, Rey, tu experiencia no me sirve para este tiempo. Hay cosas que a personas aquí en particulares Dios le ha dicho. Y te dice Dios, agárrate de esa palabra y no la sueltes ningún día de que estés delante de mi presencia. Porque yo el cumplimiento y la hora de esa palabra. Oras con muchas cosas, pero no estás orando con lo que yo te dije hace 2 años, 3 años, 4 años. Has olvidado la palabra profética. Yo voy a cumplir, dice el Señor. Ya estaba David. Diga, llegó la hora. Diga, estoy ungido. Diga, estoy ungido. Hay mucha gente que está ejercitada, pero ha estado estática. Llegó la hora de demostrar quién eres. Y David dijo, yo tengo 5 piedras que voy a buscar allá en el río. Esas piedras eran proféticas. Es el nombre de Jesús revelado para este tiempo. Es la misma piedra que destruyó la estatua de Nabucodonosor. Es la piedra que desecharon los edificadores. Fundamento, Cristo, es una piedra ungida. Tú necesitas en esta hora esa palabra ungida para hablarle al gigante. Tú necesitas esa palabra ungida, porque hoy se va a determinar un ciclo en este lugar. Y esa palabra en el mundo espiritual va a determinar hoy cualquier circunstancia adversa que esté en este lugar. Y David llegó y corrió al frente del problema. Él no le tuvo miedo. De cualquier sea el desafío en tu vida, el tamaño que sea, tú no tienes que tener miedo. Porque si Dios está contigo, la palabra que Él puso en tu boca traspasará toda circunstancia, traspasará cualquier adversidad, cualquier potestad que esté en los aires. Y Él va a determinar hoy que caiga el sistema, que caiga la autoridad babilónica satánica, para que se establezca el reino que le dijo Daniel a Mashiach, a Nabucodonosor. Será rey mucho tiempo, pero el reino de barro permanecerá para siempre.
Mashiach. Si alguno no me entiende, algún día lo van a entender. Pero yo sé que muchos me están entendiendo. Y David corrió. Y el enemigo, cuando tú tomas una determinación, él no juega. Él va a hablar. Porque si tú decides prosperar hoy, es cuando más te van a atacar las circunstancias de escasez. Tú no puedes dejar de diezmar. Tú no puedes dejar de ofrendar. No porque te enseñen. El diezmo es una revelación. Porque si tú das porque te piden los diezmos, tú no tienes revelación. Cuando tú das el diezmo, tú haces que el reino de Dios avance. Porque lo que haces es poner el impuesto para que las autoridades divinas que representen a Dios avancen con el reino. ¿Quieres prosperar? Tu finanza tiene que ser desafiada. Tú no puedes sembrar lo mismo común todo el tiempo. Porque el que siembra escasamente, recoge escasamente. Por eso que no crece en tu finanza. Porque no te has desafiado tú mismo a pasar a otro nivel de siembra. Nadie tiene que decirte que debes sembrar. Porque la ofrenda es del corazón. No tiene límite. Es la actitud de adoración y de agradecimiento a Dios a través del elogio, del dar. Tu finanza tiene que ser desafiada. Your finances must be challenged. ¿Tú quieres ser sano? You want to be healed? Hoy, today, si tú decides ser sano, if you decide to be healed, mañana tomorrow, te va a doler más. It's gonna hurt more. El enemigo te va a apoyar más. Y te va a doler más. It's gonna hurt more. Porque él va a ver si es verdad que tú crees. See if you really do believe. Es un desafío. It's a challenge. Y cuando David se acercó, and when David got ay, close, me traen este perro. Oh, they're bringing me this dog. Porque el diablo va a poner a la gente poquitico, va a bajarle la fe. To bring down your faith. Él va a intimidarte. He's gonna intimidate you. Porque lo que tú decidas hoy, cuando tú salgas de esta puerta para allá, vas a empezar a ser desafiado. You're gonna be challenged. Y David dijo, bueno, diablo mentiroso. And David said, well, you lying devil. Yo tomo una determinación. I determined today. Y yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. The God of the armies. Yo vengo ungido por Dios. I come anointed by yo tengo God. Tanto tiempo entrenando con mis ovejas. With my sheep. Pero Dios en lo secreto me ha dado una unción para matar al león y al oso. Es hora de ponerlo en práctica. Es hora de ponerlo en práctica. Llegó la hora. Y dijo, hoy Dios, con tu misma espada, porque el diablo trabaja para nosotros. Cuando el diablo se levanta, es porque él mismo prepara su derrota. Porque cuando el diablo crucificó a Jesús, él mismo preparó su derrota. De la misma manera, el diablo trabaja para ti. Shora Mashiach. Cuando David, oh Mashiach bacán, agarró, lanzó la piedra y se la clavó en el casco. La promesa se estaba cumpliendo. De Génesis 3:15. Que vendría una simiente que le iba a herir en el calcañar. Pero otro que le iba a herir en la cabeza. Y David es el linaje de Cristo. Y él estaba cumpliendo también esa promesa de Génesis 3:15. Y con la piedra ungida destruyó un sistema. Destruyó un sistema de pobreza. Destruyó un sistema de ruina. Destruyó un sistema de control de una nación. Destruyó un sistema completo. Los hombres ungidos no piensan en una iglesia, piensan en una nación. Dios no es Dios de iglesia, Dios es Dios de nación. Dios es Dios de nación. Dios nunca ha pensado en iglesia. Dios ha pensado en ser Dios de nación. Y un individuo representa una familia. Y una familia representa una comunidad. Y una comunidad representa una ciudad. Y una ciudad representa una nación. Quiere decir que cada individuo que está en este lugar es un potencial muy grande para Dios, para construir una nación.
Usted no es cualquier cosa. El diablo le ha hecho sentir que usted no vale nada. Mujer que está divorciada, deje el lloriqueo, levántese, porque una nueva familia tiene Dios para usted. Hombres golpeados, gente con problemas financieros. No es el último día, no es el último negocio. Llegó la hora de grandes negocios. Deja de llorar, levántate. Sharikatara Mashaya. Tienes que ser desafiado. Tú no puedes venir todos los domingos a llorar con el mismo problema. La iglesia no es eso. La iglesia cada día te da las herramientas para que tú te levantes. Cada mensaje que tú escuchas los domingos, los jueves o los miércoles, es un desafío para tu vida. Deja de ser como el escuadrón del Dios viviente. Puro aprender, puro tener sabiduría, pero no te está pasando nada. La sabiduría sin ponerla en práctica no sirve. Y llegó David. Y agarró la cabecita de. Levante su mano. Así va a venir usted de la guerra. Y va en este púlpito. Va a decir la gloria. Va a decir el milagro. Y cuando David venía a entrar en el palacio, dijo, dígale al diablo, ya no vuelvo más a la miseria. Ya no vuelvo allá, huele a oveja. Ahora me va a poner vestidos nuevos. Lo tremendo es que empezaron a cantar. Termino con esto. Empezaron a cantar. Y cantaron un cántico profético. Saúl, en toda su vida, mató a 1000. Pero David en un solo día, porque ese gigante tenía la misma potestad, pero satánica, de la sabiduría de 10,000 demonios. Y David un día venció un sistema satánico que equivalía a 10,000 demonios. Y cuando cantaron, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Es que Dios aceleró los tiempos. Lo que a Saúl le costó toda la vida, vino una unción de aceleración de los tiempos. No importa las glorias pasadas, ahora Dios acelera el tiempo para este lugar. Sarikataisoa. Yo quiero que el pastor pase aquí al frente y la pastora, porque voy a soltarla en el espíritu ahora. No puede pasar otro momento. Y el pueblo de pie. Vine para esto nada más. Y los que yo sé que esto está siendo grabado. Oh. El Señor te dice que cuando Josué llamó a Caleb un día, le hizo una pregunta. Caleb, ¿cómo te sientes? Estoy fuerte. ¿Cuántos años tienes, Caleb? 80 años tengo. Pero me falta hacer una cosa. Y Josué le dijo, ¿qué te falta? Me falta conquistar Hebrón. Pero en Hebrón habían los más grandes gigantes. Y Josué le hizo otra vez la pregunta, ¿pero cómo está tu fuerza? Tengo la misma fuerza como el día que Moisés me ungió. Te dice el Señor, serán multiplicadas tus fuerzas, porque tus fuerzas han sido golpeadas, pero van a ser multiplicadas. Porque si Caleb conquistó a Hebrón y le dejó herencia a sus hijos, tú dejarás una generación. No has perdido el tiempo, me dice el Señor. Hay gente que no te apoya en este ministerio, pero el Señor te dice que te honra y Amasía que Él está contigo. Sharika Tarabasaya, te doy gracias. Dele un aplauso al Señor.
Ahora vamos a orar por el pueblo. Now we're going to pray for the people. Póngase el pueblo y véngase a la parte de adelante y los adoradores, si pueden acompañarme. Póngase, vengan los valientes delante y levanten sus manos. Come forward and raise your hands. Those of you who are brave. ¿Cuántos están gozosos en esta? How many of you are joyous this afternoon? Vengan, porque ustedes son ese ejército. You are that army. Pero no un ejército cobarde. But an army, not a weak army. Mujeres que van a formar nuevos hogares. Empresarios que un día fracasaron. Llegó la hora. Failed, but today, the time has come. Hay un desafío. There is a challenge. Hombres sabios, mujeres sabias, vengan. Wise women, come forward. Porque la sabiduría se va a aumentar, pero para resolver problemas. But to resolve problems. Adoren a Dios. Let's worship God. El diablo ha desafiado a la iglesia durante años, pero está derrotado. Y tú no eres cualquier persona. Dios te trajo a este ministerio para unirte a un hombre de visión de una ciudad, y en su corazón está una nación. Tú eres parte de esa visión. Tú no eres una persona de iglesia. Ustedes son personas de nación. Si usted se cree menos, no está entendiendo lo que yo dije este día. Usted es muy importante. Levante su mano y diga: Espíritu Santo, empieza a ungirme. Dile: Espíritu Santo, úngeme. Anoint me. Espíritu Santo, Holy Spirit, unge mis manos, my hands, unge mis pies, anoint my feet, unge. anoint. Dile al Espíritu Santo. Tell him, Holy Spirit, yo quiero que ustedes adoren a Dios. He wants you to worship. Adoren a Dios. God. Porque el Espíritu Santo es que va a hacer todo. David no podía con ese gigante. Yo le puedo poner la mano, pero es algo muy sencillo. Deje que el Espíritu Santo unja sus huesos. Deje que el Espíritu Santo pudra las enfermedades en el nombre de Jesús. Deje que el Espíritu Santo abra las puertas que usted nos ha abierto. Deje que el Espíritu Santo. Yo no voy a poner las manos. Él es el que va a empezar a ungir. Él es el que va a pudrir el cáncer. Es el que va a pudrir la enfermedad. La unción en esa hora, que viene la unción del reino, la unción corporal de Cristo empieza a descender en esta hora. Adoren. Espíritu Santo, Holy Spirit, Espíritu Santo, Holy Spirit, Espíritu Santo, Holy Spirit, Espíritu Santo, Holy Spirit, Espíritu Santo, Holy Espíritu Santo, Espíritu Santo. Adora al Espíritu Santo. Adóralo. Adora al Espíritu Santo. Worship the Holy Spirit. Adóralo. Él levanta al pobre del muladar y lo lleva delante de los reyes de la tierra.